Bienvenidos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Bueno, como habéis visto en la miniatura, mejor dicho, un podcast que con mis compañeros de profesión, que les quiero dar un crédito a Ibrahim Zaidi, a Máximo y en la producción a Daniel. Y antes de ir con el podcast, voy a mandarle un saludo enorme al Tramuz barra baja 777, a Samuel Domingo 433, que me dice que le salude a el señor Fiesta, a Izan Padillo, a Vanessa y a Carlos Parche. Bueno, a todos ellos un saludo. También a David Murguía 8003 y a Joan Dom. Y con todos estos saludos vamos ya con el podcast. Hola, estáis escuchando Fuera de Juego, el podcast donde hablamos sin filtro del mercado de fichajes de invierno. Somos Tuti, Dani, Máximo e Ibra. Hoy vamos a hablar de los fichajes más importantes del mercado de invierno, los rumores más locos y si realmente sirven para cambiar una temporada. Comenzamos preguntando ¿qué es mejor, fichar en invierno o en verano? ¿Qué opináis? Bueno, en esta respuesta la respondo yo. Sí, vale. Yo creo que depende de cómo vaya la temporada. Si al equipo le va bien, no necesita nada y no necesita fichar urgentemente, yo esperaría a verano. Pero si el equipo está en una situación muy desesperada, que tiene muchas lesiones en una posición, yo ficharía en invierno. Pero todo depende de la situación. Un ejemplo sería el Madrid, ¿no? Actualmente yo creo que el Madrid necesita fichar en invierno y el Madrid lleva años sin hacer un buen fichaje en invierno. Se deja siempre el dinero para verano y yo creo que eso es un error muy grave. Es mejor fichar en verano porque te planificas la temporada con nuevos jugadores, tienes la pretemporada y tienes más tiempo para prepararte. Pero yo creo que en invierno, si necesitas un cambio radical o estáis jugando muy mal o tienes lesionados como el Madrid actualmente, pues yo creo que sí que se debería de fichar. Sí, para mí, a ver, si quieres planificar para toda la temporada y sabes que el entrenador propone un juego vistoso, un juego táctico con sentido, para mí tendrías que fichar en verano, pero si, por ejemplo, lo que pasa en el Girona, pues tendrías que comprar en invierno. Yo creo que en verano tendrías que ficharlo para que coja dinámica en el equipo, que se acostumbre en el equipo a la táctica del entrenador, pero a unas malas, si va bien el equipo y surge algún percance en invierno, pues ficharlo en invierno tampoco estaría mal, ¿no? Sí, bueno, pasamos a la segunda sección, que sería, vamos a hablar de fichajes y rumores. ¿Qué fichajes tienes por ahí, Tuti? Vale, Marc Guehi al Manchester City por 23 millones de euros. Después Claudio Echeverri, cesión al Girona. John Solís, cesión más opción de compra de 500.000 euros del Birmingham City. Boselli al Getafe y Martín Sadriano también al Getafe. Y de posibles fichajes tenemos a Kangin Lee, que puede ir al Atlético. Mateta, que puede ir a la Juve con opción de compra más 30 millones. Y Ilias Akomach, cesión a Rayo Vallecano. Y por último, En-Nesyri se puede ir a la Juve o al Nápoles. Pues vemos ahí, el Getafe se ha reforzado bastante bien porque necesita fichajes. Bordalás salió en rueda de prensa la semana pasada que estaba indignado, que no podía competir con esos jugadores. Y bueno, vemos que el City se ha reforzado muy bien, ¿no, Máximo? Porque se le ha lesionado Rubén Díaz, Stones, Guardiol. Se necesitaba un fichaje, un central bueno. Sí, además que el City lleva varias temporadas con una defensa bastante mala, desde, hace 2 años, y la verdad es que un central más yo creo que podría ayudar mucho al equipo. Sí, yo también creo que nos han reforzado en el sector derecho, ¿no? En el lateral derecho tienen a Mateus Nunes, que es mediocampista, y desde que se fue Walker, que ahí no tienen ningún jugador top. Sí, porque está Rico Lewis, pero Es canterano. Claro, no, pero me refiero que juega ahí y creo que no tiene el nivel suficiente sí, para sí, estar en el Manchester totalmente, City. totalmente. Y bueno, posibles fichajes. Dross se puede ir al PSG. Hansi Flick salió diciendo que estaba muy enfadado y decepcionado con él.
por 6 millones, se puede ir porque la cláusula solo es de 6 millones. También vemos ahí a Mateta, jugador del Crystal Palace, buen jugador, puede reforzar bien a la Juve, que yo creo que si acaba yendo a la Juve, pues en el City se irá al Nápoles, digo yo, porque ahí con Højlund... Y yo tengo más fichajes por aquí, tengo el de Conor Gallagher por 40 millones al Tottenham, el de Raspadori al Atalanta por 22 millones, Iker Bravo cesión al Las Palmas, que puede reforzar ahí para subir a primera, está en la disputa con el Racing para subir. Paco Gémez, el ex del Levante y del Rayo Vallecano, Paco Gémez al staff del West Ham, no es entrenador sino al staff con un Espíritu Santo, y Donyell Malen a la Roma, cesión y opción de compra de 2 millones. Tengo rumores, Facundo Buonanotte al Leeds United. ¿Qué opinas de ese, Tuti? Buah, Buonanotte, por ejemplo, metió un golazo contra el Brentford. Es un jugador que en los espacios reducidos te puede resolver el partido. Y el hijo de Ibrahimovic al Ajax, siguiendo los pasos de su padre. Y el Levante que se refuerza con Hugo Raguber del Lille. Veremos cómo le sale este fichaje porque el Levante lo necesita para salir del descenso sobre todo. Y bueno, estos serían los fichajes. ¿Algo que comentar, Máximo? ¿Algún fichaje? Pues la verdad es que no, yo creo que son fichajes bastante interesantes. Hará falta ver cómo se desarrollan en sus respectivos equipos. Vale, pues vamos a hablar ahora de los 10 fichajes más caros o históricos de la historia del fútbol. Vale, yo aquí tengo la lista con los 10 fichajes más caros de... Empezamos por el top 10, de más abajo a más arriba. ¿De más abajo? Sí. Vale. Empezaremos con Gonzalo Ramos al PSG por 65 millones. Fichaje muy decepcionante, ¿no? Ese. Estafada, estafada. El Benfica sacó dinero ahí. Luego estaría Bruno Fernández al Manchester United por otra vez 65 millones. Buen fichaje. Sí, ese sí. Luego Aymeric Laporte por 65 millones también al Manchester City. Fue muy top, Sí, fue muy sí, top sí. en el City. Luego estaría un fichaje bastante decepcionante que, vamos, no ha cumplido ninguna expectativa. Mudryk al Chelsea por 70 millones. Sí, Modric que se está preparando para atletismo. Actualmente salió un vídeo de él. Que bueno, Mudryk es que no me acuerdo ahora para qué equipo sonó, pero estaba sonando para un Sevilla o algo así que podía ir. Pero es que Mudryk, ¿cómo vas a pagar 70 millones? Pero bueno, lo del Chelsea ya es como... Es un modo carrera, literalmente. Te fichan 10 jugadores por posición. Luego estaría Umar Marmoush al Manchester City por 75 millones. Claro, el City otro igual que el Chelsea. Claro, el dinero le da igual. A ver, Marmoush no es tan estafa como podría ser Mudryk. Claro, como Mudryk, que está jugando bien, es un gran jugador. Pero 75... Pero es que claro, como está el mercado ahora, que también te pagan 70 por Seskog. Sí, está infladísimo el mercado. Sí, sí. Luego estaría Kvaratskhelia al PSG por 75 millones. Muy buen fichaje. Le cambió el rumbo. La dinámica del equipo por completo y acabando ganando el sextete. Sí, incluso marcando la final del Champions, Sí, que sí, tiene que decirlo. Luego estaría Vlahovic a la Juventus por 83,5 millones de euros. Otro delantero que pintaba muy bien y acabó... Que a mí me gusta Vlahovic y siempre aún le tengo esperanza. Y sonó para el Atlético Madrid, pero es que no termina de arrancar nunca. Pero la Fiorentina lo estaba rompiendo. No, pero tampoco lo estaba haciendo tan mal. Por ejemplo, creo que metió un doblete contra el Dortmund en Champions. O sea, Sí, es buen no. delantero, pero le falta algo más para ser top. Sí, me acuerdo ese gol al Villarreal en esa misma temporada cuando le fichan. Hombre, esta temporada Vlahovic ha comenzado bastante bien, marcando muchos goles. Es un gran delantero. Luego estaría un fichaje histórico, uno de los mejores de la historia del Liverpool, que es Virgil van Dijk por 84,65 millones de euros. Todos aquí sabemos que Van Dijk es uno de los mejores defensas de la historia y lo que hizo sobre todo esa temporada. Sí, no, totalmente. O sea, es que el Liverpool ahí se la sacó literalmente. No hay comentarios para describirlo. Sí, brutal. Luego estaría un fichaje que se produciría después del Mundial de 2022. Enzo Fernández al Chelsea por 121 millones de euros. La pregunta es, ¿vale lo que pagaron por él? A ver, tal y como está el mercado, los vale. Porque es que Enzo Fernández es buenísimo. Cambió al Chelsea. El Chelsea estaba muy mal. En la primera temporada sí que le costó cambiar al Chelsea. Pero sí que ahora el Chelsea no está tan bien, pero ha ganado el Mundial de Clubes. Enzo fue clave junto con Moisés Caicedo. Y como está Moisés Caicedo, juega más libre, que creo que es su verdadera posición. No es tan un pivote puro, que sería Moisés Caicedo. Y yo creo que, tal y como está el mercado, vale la pena. Que valga 121 millones en un mercado normal, lo dudo mucho.
como mucho 70 yo creo, 80, pero tal y como está el mercado sí que merece la pena, yo creo. No, y también para el mí mundial que se hizo también. Sí. Y encima que para mí si no juega Caicedo, Enzo empeora mucho, Sí, y si no juega Enzo, Caicedo también empeora. Y luego vamos con el fichaje más caro de la historia de los fichajes invernales, que aquí creo que ya todos lo conocemos. Fue una gran decepción, a pesar de que tuvo varias temporadas buenas. Philippe Coutinho al Barça por 135 millones. Bueno, aquí Bartomeu, no sé si había un capítulo de Doraemon antes de ficharlo, porque si no, no se explica, ahí me explica cómo No. ficharon a Coutinho por ese dineral. No, y se suponía que tenía que suplir a Iniesta, ¿eh? No, sí, no, y a Neymar. Sí, a Neymar también, pero Neymar creo que más estilo Dembélé, creo que... Es que esos fichajes fueron de Bartomeu. Bueno, a ver, es que realmente Coutinho la estaba rompiendo realmente, Sí. pero pagar ese dineral, yo creo que tenían que haberlo, o esperarse a verano, porque tampoco lo necesitaban tanto, digo yo, y es que si no, me parece un dineral a mí, 135 millones por Coutinho, pero que actualmente ¿dónde está? En Brasil, ¿no? Creo que está jugando. Sí, creo que están Corinthians jugando en el Corinthians, y encima fue un fichaje que, o sea, el Liverpool pidió mucho dinero por la salida de Neymar, sabía que el Barça podía pagar mucho, y creo que el Liverpool fue muy inteligente. No, el Liverpool totalmente, el Liverpool lo hizo muy bien, pero sí que es verdad que luego se fue al Bayern, te hizo algunos golazos, jugó bastantes partidos bien, le metió 2 al Barça en el 8-2. Luego del Bayern no me acuerdo bien a dónde se fue, no me acuerdo bien a dónde se fue, pero no terminó de arrancar esa estrella que pintaba en el Inter y en el Español y en el Liverpool, porque es que en la temporada que se hace, yo creo que fue Klopp quien realmente destacó su potencial. Sí, también, por ejemplo, me recuerdo un gol al United que le hace Sí, por la también en escuadra. cuartos de final. Y también era como Lamine Yamal, pero en diestro, o sea, siempre quería Sí, recortar pa' dentro, hacia adentro y siempre te hacía el mismo sí. chute y lo metía. Bueno, pasamos ahora a los fichajes más decepcionantes y más random. Bueno, el que Ahí. acabamos de decir, Philippe Coutinho, sí, sería el primero más decepcionante. Sí, Fernando Torres también, al Chelsea, El Chelsea que no. bueno, que marcó en la vuelta Sí, contra el contra el Barça, Barça, pero en realidad no terminó de cuajar. Y bueno, también tenemos a Andy Carroll, buen cabeceador. Máximo goleador de cabeza en esa temporada, que lo ficharon y no terminó tampoco de despuntar. Pintaba maneras, pero se quedó en nada. Sí, me parecía un delantero que en su momento era bueno, porque venía de, Sí, bueno, de Newcastle. como decías, en el Newcastle lo iba haciendo bien y era un delantero que se podía destacar uno dentro de los mejores de la Premier en ese momento. Tenemos a Juan Cuadrado al Chelsea, la verdad que fue un fichaje. Otro decepcionante, sí, la verdad. Fichaje que el Chelsea otra vez Gastando el dinero. Sí, la verdad que no lo supo aprovechar. ¿Quién si no? La Gravesiña. La Gravesiña, Thomas Gravensen al Real Real Madrid. Fue un fichaje que la verdad... Fue decepcionante y random a la vez. Sí. Se dormía en los banquillos. Sí, Es verdad, literalmente. se dormía en los banquillos. Bueno, y tenemos un fichaje random. ¿Qué me vas a decir, Máximo? ¿Qué opinas? Ter Stegen al Girona. La verdad es que Ter Stegen ya sabíamos que no iba a recuperar la titularidad del Barça. Ya con Joan García el temporadón, a pesar de que ha estado lesionado, los partidos que ha jugado ha demostrado ser bastante capaz para su posición. Y aparte teniendo a Chesney, que el año pasado también, a ver, no hizo un mega temporadón, pero sí tuvo buenas actuaciones. Todos aquí sabíamos que Ter Stegen ya no iba a recuperar su nivel. Así que creo que a lo mejor el Girona podría sorprender, pero no sé hasta qué punto podría hacer, porque con Gazzaniga Yo en creo que portería, es un fichaje bastante random y que necesitaban un portero, porque Gazzaniga es muy bueno, pero es muy irregular Gazzaniga y la lía mucho con los pies sobre todo. Tienen a Livakovic, un gran portero, pero Livakovic no quiere jugar ahí. Livakovic quiere salir y jugar el Mundial. Salió Michel estallando en rueda de prensa diciendo que Livakovic no quiere jugar, que tuvo que jugar Gazzaniga la Copa del Rey con 39 de fiebre. Y yo creo que Ter Stegen, el Barça no lo ha tratado como se merece, porque es el capitán. Sí que es verdad que Joan García
no le puedes quitar la titularidad a Joan García. Joan García actualmente es muchísimo mejor. Tuvieron ese rifirrafe Ter Stegen, Laporta, Ter Stegen en Barcelona este verano, el culebrón ese. Y yo creo que Ter Stegen, pues, yo creo que lo puede hacer bastante bien en el Girona, una posición que necesita el Girona, que Gazzaniga lo ha hecho, lo hizo bien al llegar, pero que ahora ya está siendo bastante irregular. Y yo creo que Ter Stegen es un gran portero que va a tener muy difícil jugar el Mundial, esa es su prioridad, lo más seguro, pero Neuer está en un Bayern de Múnich que sigue destacando, que lo de Neuer es brutal. Pero esperemos y ya veremos lo que elige el entrenador de Alemania. Ya veremos qué opina si mete a Ter Stegen. Sí, encima Ter Stegen tiene un buen juego de pies. Gazzaniga es como, te puede hacer un paradón, pero a lo mejor se la come. Y encima me acuerdo esa asistencia a Griezmann, creo que contra el Mallorca en 2020, que hace un pase brutal, tiene un buen juego de pies. Bueno, también pero no es su especialidad, así que creo que al Girona le puede venir bien. Sí, además al estilo del juego de Mitchell. ¿Algo que comentar, Máximo? Pues yo la verdad es que Gazzaniga... Hombre, todos sabemos que Gazzaniga cuando está al nivel es bastante Hombre, bueno. la temporada del Girona que quedó tercero, Os recuerdo, Gazzaniga fue clave. os recuerdo que, no sé si fue hace una temporada o dos, en un partido paró 3 penaltis. Sí, fue al Athletic Club sé que fue, pero no sé si esta o la creo que pasada. Sí, al Athletic Club, me acuerdo de eso. Bueno, y pasamos a los top 3 mejores fichajes de invierno que cambiaron el rumbo del club, que cambiaron la temporada del equipo, que iba muy mal el equipo y que cambiaron, cambiaron la temporada o que han destacado demasiado en ese club. Bueno, Aubameyang al Arsenal, que creo que fue un fichaje que lo necesitaba. El Arsenal creo que es un jugador rápido, te mete de cabeza, claro, te puede meter de fuera del área, es un jugador muy completo, la verdad. Sí, yo creo que Aubameyang en el Dortmund destacó bastante y es un gran jugador. Y bueno, otro jugador que tenemos sería Bruno Fernández, lo podríamos considerar. Que, a ver, el United sigue estando mal, pero Bruno Fernández no es su culpa, es el único que juega ahí, es el único que intenta algo, que intenta luchar para ganar los partidos. Y yo creo que Bruno Fernández también podría entrar. Tenemos el del año pasado, el de Anthony, también podría ser. No, también lo que comentabas, Bruno, que ahora es el máximo asistente de la Premier, y encima en un United que viene muy mal. Por ejemplo, cuando sufrió la lesión que creo que es contra el Wolves, lo sufrió mucho el United. Sí. Y Anthony también es un jugador que le dio otra cara al Betis, porque iba bien, pero por ejemplo le llegó a final de Conference League, creo Casi que clasifican a Champions. Fue un jugador muy clave. Otro jugador que podríamos decir fue Luis Suárez al Liverpool en 2011. Todos sabemos la barbaridad que fue Luis Suárez en el Barça, pues en el Liverpool también fue así, o incluso más, porque tuvo actuaciones como... No, sí, en el Liverpool es que jugaba solo, literalmente, en ese Liverpool. No digas por él, y el Liverpool no sé hasta qué punto había clasificado a competiciones. No, y encima fue bota de oro sin tirar ningún penalti que los tiraba Gerrard. Es una barbaridad. ¿Algún más jugador que tienes por ahí, Tuti? Sí, Luis Díaz al Liverpool, que creo que fue un jugador que le venía bien al Liverpool porque... Llegaron a la final. Sí, que le daba ese 1 contra 1 que necesitaba el Liverpool para desencajar los partidos, para esas defensas tan cerradas. Sí. Y bueno, también tengo Edgar Davids al Barça en 2004, que el Barça iba muy mal, iba en una dinámica muy negativa, y Edgar Davids fue un jugador que le dio otra mentalidad al equipo. Y bueno, también tenemos a Godín al Atlético de Madrid. Ese no lo sabía yo, que fue en invierno el de Sí, Diego fue en Godín. invierno, en 2010. Fue un fichaje, pues la verdad que le dio mucho al Atlético durante muchos años. Creo que tendrían que estar agradecidos. Y ya está, pues ahora con estos jugadores que tenemos que hacer un top 3. Un top 3 que cambiaron la temporada. Yo creo que Anthony tiene que estar sí o sí. Luis Suárez también, Anthony top 3, llegamos, ¿estáis de acuerdo? Sí, podría decirle además, top 3. Que yo no sé si vosotros acordaréis, pero es que el Betis, antes de que llegara Anthony, estaba en muy mala dinámica, Sí, no, y luego vino Anthony y es que el golazo que le mete al Español, clasifica Conference, luego casi clasifican a Champions. Yo creo que Anthony top 3. ¿El top 2 a quién ponéis? A ver, para mí
podría entrar Godín, porque el Atlético no iba bien en esas épocas, pero para mí podría estar Godín, pero me decanto por Aubameyang al Arsenal. Creo que fue un fichaje muy inteligente. ¿Tú crees? Sí, porque... ¿Pero qué ganó Aubameyang cuando vino? No, pero no es que ganó, es cómo revolucionó al equipo. Para mí Aubameyang, que hizo con la Aubameyang, cuando vino Arteta, Aubameyang seguía, ¿no? Ganaron la Community Shield, si mal no recuerdo, 2-0 con gol de Aubameyang. Sí, Aubameyang lo podemos meter. Y encima también que... también creo que ganó la FA Cup, algo así, que jugó el Dibu. Sí, por eso. Sí. Y que luego juegan con la Community Shield y también la ganan. ¿Tú metes a Aubameyang, Máximo? De verdad que sí, Aubameyang es un fichaje que a lo mejor no se suele escuchar tanto, pero que es un muy buen fichaje. Una cosa, y Aubameyang al Barça también fue en invierno, ¿no? Sí, también fue en invierno. No, pero no fue tan... O sea, hizo una gran temporada, le metió al Madrid. Bueno, una gran mitad temporada que hizo. Por ejemplo, le marcó al Valencia, le marcó al Madrid. Fue un fichaje muy inteligente porque el Barça lo necesitaba. Ese fichaje de invierno del Barça también lo podríamos haber comentado, es un poquito random. Dani Alves, Adama Traoré, Aubameyang en un mismo mercado de invierno. ¿Y Luke de Jong fue en invierno? También fue en invierno, Luke de Jong. Luke de Jong también no es, o sea, no. Y los cuatro, si no me equivoco, solo duraron 6 meses. Hombre, también después se fueron, ¿no? También hay que mencionar la pésima situación económica que tenía el Barça en esa época. Es que todos, mira, Aubameyang es que casi todos fueron cedidos y Dani Alves fue libre. Pero bueno, seguimos con lo nuestro, vamos a por el top 2 Aubameyang, top 1. Buah, el top 1 te lo dejo a ti, que lo digas. ¿A mí? Sí. A ver, hemos dicho Bruno Fernández y Luis Suárez, yo creo que tiene que ser el top 1. Luis Díaz sí que es verdad que llegó a la final de la Champions, metió bastantes goles, hizo que el Liverpool ayudó a que llegara a la final, pero yo creo que Mané estaba ahí, ya Salah estaban también, y Diego Jota, que yo creo que también fueron los que más tiraron del equipo. Yo creo que metería a Luis Suárez. Sí, Luis Suárez sin duda en el primero, pero poco mencionamos a Edgar Davis. Para mí fue más, o sea, ¿cómo decirlo? Le dio algo más al Barça que Luis Díaz. Sí, porque el Barça en esa época estaba muy mal, tienen razón, estaba muy mal y le dio como que otra cara, porque necesitaban eso el Barça en esa época. Estaba bastante mal hasta que luego vino su época dorada, que fue con Guardiola, con Messi, que debutó un año o 2 más tarde, que metió su gol. Y yo creo que sí, ese también fue un gran fichaje, pero sin duda, Máximo, estarás de acuerdo, y Tuti, que Luis Suárez top 1. Luis Suárez es que fue una máquina de meter goles en el Liverpool. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado este repaso del mercado de fichajes invernal y nuestras opiniones. Gracias por escucharnos una semana más y decirnos en comentarios qué fichaje te gustaría para tu equipo, y síguenos para no perderte el próximo capítulo.